Continuamos, vamos a hablar sobre el trastorno bipolar. Es una enfermedad mental. Vamos a abordar este tema con la doctora Helen Gómez, es especialista en psiquiatría del Hospital Carlos Andrade Marín. Buenos días y bienvenida. Un gusto estar en este espacio. ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad mental, como usted bien lo decía, ¿no? Que afecta del 1 al 3% de la población y pues a veces es un poquito difícil llegar al diagnóstico, sobre todo porque los individuos que la padecen no suelen reconocer las señales a tiempo. Se caracteriza por tener dos polos como tal de sintomatología. Uno es el polo maníaco o hipomaníaco, caracterizado por síntomas de euforia, irritabilidad, exceso de energía, incluso episodios donde no pueden dormir durante varios días o meses. Sumado a esto, este es un primer polo que se llama polo maníaco o hipomaníaco y puede también cursar en el periodo en que se está evaluando con un episodio depresivo, en el cual la persona pues pierde esta vitalidad para seguir haciendo sus cosas, tiene ánimo bajo, se afectan otras esferas como tal, como por ejemplo realizar las actividades de la vida diaria, no tiene deseos de vivir o incluso pueden haber síntomas psicóticos también o deseos de quitarse la vida. Usted dice en esto hay varias señales. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, las señales más comunes lo primero que se puede afectar es el sueño. Un individuo que ya no duerme y vemos que está muy acelerado, que puede estar en fase maníaca, puede ser una alerta, ¿no? Pero por el contrario, también tener un episodio de que estés con aceleración del pensamiento de varias semanas, sí, como tal, que no baja, sino que más bien aumenta, sí, empiezan a hacer compras impulsivas, empiezan a tener ya cambios comportamentales como irritabilidad, como yo lo mencionaba. Sumado a esto, posterior pueden cambiar al otro polo y empezar con síntomas depresivos. ¿Por qué es considerada el trastorno bipolar como una enfermedad mental? Bueno, porque afecta como tal a un nivel neurobiológico, como tal al individuo. De hecho, es mental porque dentro de las conexiones nerviosas que se afectan, por supuesto que influye dentro de la toma de decisiones, incluso estando ya en una fase activa de la enfermedad. Claro, y en esto también decíamos, hay señales, varias, ustedes ya lo dijo también, la irritabilidad. ¿Y esto sucede por algo? ¿Hay causas? Sí, claro, hay un mecanismo como tal multifactorial, no es que hay una sola causa para tener una afectación de este tipo. Esta enfermedad tiene características genéticas, o sea, se puede heredar ciertos rasgos que pueden predisponer al individuo a padecerla más adelante, en el rango de entre los 20 y 30 años más o menos empieza a manifestarse, pero también hay factores del entorno como tal, ¿no? Vivir situaciones estresantes, situaciones a veces de tipo traumáticas, sobrecarga, sumado a los factores ambientales, pueden hacer que aparezca la enfermedad. Y dentro de estas causas y señales, hay tratamientos también, es decir, una persona que tenga el trastorno bipolar tiene que hacerse tratar. Por supuesto, el trastorno bipolar se trata, sí. El tratamiento también es multimodal, no solamente es de tipo farmacológico, sino que hay que tomar en cuenta que hay que psicoeducar a la familia. Requiere el paciente y familiares también un abordaje psicológico porque existe mucho estigma a las enfermedades mentales. Entonces hay mucho miedo cuando el paciente ya es diagnosticado o hay una presunción de tener esta enfermedad. La gran mayoría abandona el tratamiento, ¿sí? Por el miedo a ciertos tabúes, ¿no? De me voy a hacer adicto a la medicación, toda la vida voy a depender de esto. Entonces hay que tomar en cuenta que es una enfermedad mental crónica que, si bien es cierto, no tiene cura, pero se controla bastante bien con un tratamiento, con un buen tratamiento farmacológico. Claro, y en los tratamientos también tiene que haber niveles, ¿no? Es decir, el trastorno bipolar también debe tener niveles. No, por supuesto, ¿no? Hay varios tipos de trastorno bipolar. Eso se determina en una evaluación psiquiátrica. ¿Cómo inicia? Bueno, como les decía, puedes iniciarse entre los 20 y los 30 años, entonces ya empezamos a ver cambios del humor. Sí, típicamente escuchamos ¿Pero es de esa edad que se ve sí, la a diferencia? esa edad empieza a darse, ¿no? Entonces es lo típico que se empieza a observar son cambios anímicos persistentes como tal, ¿no? Yo le decía hace un momento que se escucha mucho en el argot popular que los términos eres bipolar porque cambias rápidamente de estado de ánimo. O sea, eso realmente no se comporta así la enfermedad. Es cierto que el trastorno bipolar cambia el individuo de estado de ánimo, pero no es tan rápido.
no es una cuestión de minutos o en un mismo día. Para hablar de trastorno bipolar tenemos que determinar que esos cambios como tal, sí, de la alegría a la tristeza, sean sostenidos en el tiempo, o sea, que permanezcan varias semanas para poder hablar ya de un trastorno. Y estábamos hablando de los niveles, entonces inicia a los 20, 30 años, se puede dar esto. Ahora, respecto a los niveles, desde que, por ejemplo, es un trastorno bipolar que está iniciando y esto se puede hacer crónico, es decir, es más complejo, más grave. Como le decía, es una afectación crónica para toda la vida, entonces no hay tantos niveles, sino más bien estadios de la enfermedad, ¿no? Yeah. Entonces podríamos hablar de un trastorno de debut como tal, en donde haya tenido el individuo en el año un episodio depresivo y 2 episodios maníacos de inicio, ¿no? Pero con la medicación se busca que estos episodios, estas crisis como tal, que se van dando en el tiempo, vayan disminuyendo. Entonces, como le digo, es crónico, es decir, toda la vida va a tener un curso de la enfermedad, pero buscamos con el tratamiento de que estas crisis bajen y así se pueda, el individuo, la persona que la padezca, pueda hacer una vida normal. Es decir, la persona que ya tiene este trastorno bipolar, lo único que puede hacer es tratarse para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Es necesario el tratamiento para poder... ¿Qué pasa si no se tratan? Bueno, si no se trata, vamos a fases, como tal, yo le hablaba de fases del tratamiento, ¿no? Existe la fase, el trastorno afectivo bipolar en fase, si está en polo maníaco, empieza con una fase hipomaníaca, que si no se busca ayuda puede progresar a una fase maníaca o a una fase maníaca con síntomas psicóticos, que es donde se empieza a escuchar voces, a tener ideas delirantes, que es una fase más grave, en donde el individuo pierde la percepción de la realidad y puede llegar a atentar contra su vida o a terceros. En cambio, en el otro polo, que tenemos el trastorno afectivo bipolar en fase depresiva, puede ser una depresión leve, moderada o grave, igual con síntomas psicóticos. Lo más complejo, lo más grave, ¿es entonces un trastorno bipolar? En fase maníaca con síntomas psicóticos o en fase depresiva con síntomas psicóticos. ¿Y ahí el tratamiento es? Hospitalario. Hospitalario. Bueno, entonces eso ya es lo más complejo, y para evitar justamente eso es que si es que hay una de estas señales, entonces lo primero que usted tiene que hacer es ir al médico y hacerse tratar. Esto empieza por un diagnóstico, usted nos estaba explicando las fases. Claro que sí, es importante cuando ya se tiene una presunción, una sospecha de que hay cambios persistentes del humor, se busque ayuda, ¿no? Lo ideal sería buscar ayuda en primer nivel de salud para que pueda ser derivado al especialista, en este caso el médico psiquiatra, quien hace la evaluación pertinente para determinar qué tipo de trastorno bipolar, porque hay también tipos como tal, ¿no? Entonces, determinar el tipo de trastorno bipolar y el tratamiento más adecuado hacia ese paciente. ¿Hay otro tipo de medicamentos o otras enfermedades que pueden causar este trastorno bipolar? A ver, no es que haya un trastorno bipolar causado por medicamentos o enfermedades, no. Como yo le explicaba al inicio, se da por un desequilibrio neuroquímico. ¿Pero por qué se da ese desequilibrio? Factores estresantes como tal. O sea, los hábitos que uno tiene mucho que ver. El estrés. Tiene que ver mucho el estrés, situaciones complejas de la infancia, maltrato infantil y todo, pueden ser predisponentes como tal a que un individuo con tanta sobrecarga más un componente genético pueda debutar con la enfermedad. Se recomienda muchísimo tanto para prevenir afectaciones del humor, no solamente de trastorno afectivo bipolar, sino otro tipo de enfermedades mentales relacionadas con el humor. Es dormir bien, importantísimo. Se recomienda también actividad física. Se debe dormir. Tratar de llegar a las 8 horas. Bueno, las 8 horas. Tratamos en lo posible. Claro, un adulto promedio trata de dormir entre 7 y 8 horas, pero se busca llegar a las 8 horas. También decía hacer deporte. Sí, hacer deporte, ejercicio. Realizar actividades de desconexión como tal de la sobrecarga laboral, por ejemplo, puede ayudar muchísimo. Y en esto también hay recomendaciones que se debe tener, porque hay 2 casos. Uno, el que uno puede darse cuenta que tiene una de estas señales, y el otro que podemos darnos cuenta que alguien tiene una de estas señales. Entonces, lo importante de esto es que tengan ayuda. Es decir, que vayan al médico. ¿Cómo están tratando estos temas en el Hospital Carlos Andrade Marín?
Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestro servicio hospitalario, tenemos el servicio de emergencias, que es donde captamos a los pacientes que llegan ya tanto con un diagnóstico como una presunción, ¿no? Con signos de alerta como por ejemplo cambios bruscos del estado de ánimo, persistentes, episodios donde no duermen o donde están muy agitados o agresivos, son evaluados en la emergencia. Si determinamos que con medicación pueden ser tratados adecuadamente y mejorará, entonces enviamos a continuar el seguimiento por consulta externa. Pero si acaso el cuadro es muy grave, optamos por el tratamiento hospitalario. Nuestra institución cuenta con un piso de psiquiatría como tal, habilitado para este tipo de pacientes. Claro, y estos son los casos ya los más graves. Así es. Actualmente, ¿cuántos casos tienen de trastorno bipolar general? A ver, no le podría hablar de un número en general macro porque pero ¿cuál es lo común? Por ejemplo, comparando también con otros pacientes al mes, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, ingresan por este? Vemos un flujo bastante importante, o sea, nuestra emergencia a nivel de salud mental siempre está abarrotada de casos, no solamente de pacientes con trastorno afectivo bipolar, sino cuadros depresivos, ideas suicidas, trastornos del sueño. Es decir, el flujo es importante. ¿Esto es todo el tiempo? Pero exacto, todo el tiempo siempre estamos viendo pacientes con trastorno afectivo bipolar o descompensados, porque es muy usual que el paciente cuando ya se siente bien abandona el tratamiento y se descompensa. Entonces eso pasa en la práctica con mucha frecuencia, eso lo vemos en nuestra emergencia y también pasa con pacientes nuevos. Claro, y aquí el acompañamiento debe ser indispensable, el acompañamiento de algún familiar, de alguna persona cercana. Sí, es importantísimo. O sea, si bien es cierto, el paciente bien tratado puede hacer una vida lo más normalmente posible, pero es necesario el apoyo familiar, sobre todo porque hay una alta tasa de abandono de tratamiento. Entonces, cuando se abandona el tratamiento... ¿Será que pasa eso? Porque el individuo interpreta como, hay mucho tabú como tal, mucho estigma a la enfermedad, entonces muchos quisieran estar bien sin medicación o muchos son estigmatizados por el hecho de tomar medicamentos o incluso a veces dentro de la misma familia existen casos en donde son excluidos, donde no tienen un buen apoyo precisamente por la condición de salud mental, a veces por miedo también. Entonces esto lleva al paciente a abandonar el esquema. Se necesita trabajar muchísimo con familias, se necesita trabajar muchísimo con el entorno también para que se sensibilicen que estas enfermedades de tipo mental son crónicas, pero que no significa que no puedan con un buen tratamiento ser nuevamente incluidos en la sociedad. Para esto, entonces, tenemos que dar recomendaciones indispensables para quienes pueden tener, y hay una de estas señales que ya hemos mencionado en esta mañana, y también para las familias. ¿Qué le podemos decir a quienes nos están viendo en este momento y que pueden tener una de estas señales, y también a sus familias? Bueno, decirles que no tengan miedo de buscar ayuda, es importantísimo decirles esto porque a veces el primer paso es el más difícil, ¿sí? Si tenemos nosotros dentro del núcleo familiar alguien conocido, alguien cercano o algún amigo que podamos intuir que tiene alguna afectación de este tipo, pues insistirle en buscar un profesional. Una primera evaluación puede ayudar muchísimo. Detectar a tiempo también hace que el pronóstico sea mejor. Y con esas recomendaciones, pues entonces a tomar muy en cuenta esto, porque el tratamiento, el diagnóstico es indispensable para que usted, si es que tiene una de estas señales, pues pueda llevar una mejor calidad de vida. ¿Qué hacer en el caso de que esto esté iniciando también? ¿Hay alguna recomendación al respecto? Si, por ejemplo, hay una persona que está dudando, ¿será que tengo este trastorno bipolar o tal vez mi actitud o mi irritabilidad es por otro motivo? De igual manera, ¿tiene que ir al médico? Exactamente, sí. Se recomienda tanto el abordaje psicológico como psiquiátrico, ¿no? O sea, el psicólogo se encarga de la parte terapéutica como tal, pero el psiquiatra ya se encarga de la parte medicamentosa como tal y otras recomendaciones. Usted varias veces dijo, no hay que tener miedo. Esa es una de las problemáticas que se ha encontrado en el camino. Pasa bastante, sí, muchísimo, pasa muchísimo porque uno escucha bipolar y es como que, wow, va a pasar algo malo, me va a atacar, no es una persona de confianza. Entonces, eso es en lo que hay que trabajar, ¿sí? El tener una condición como tal, como esta de trastorno bipolar, no significa que es un individuo peligroso, ¿sí? A veces un buen tratamiento hace que mejore un montón el pronóstico. Y esto no es hereditario, ¿no es cierto? Esto
es causado por otras cosas que ya hemos un poco hablado. Sí, varias causas, o sea, tiene un rasgo genético importante, o sea, si nosotros tenemos familiares que tienen alguna condición depresiva, ansiosa, tenemos conocimientos de abuelos por ahí o padres con esto, es posible que se pueda expresar, que un familiar pueda expresarlo también genéticamente, pero para eso hay que cuidar muchísimo el entorno, ¿sí? Un entorno con niveles bajos de estrés, con buen nivel de sueño, con una higiene mental adecuada, pues tal vez podría no expresar la enfermedad o retrasar la aparición de la misma. Para evitar eso, entonces, hacer una mayor actividad física, a cuidar también, en este caso, nuestra salud mental, a alimentarse bien también. Sí, alimentarse bien, hacer actividad deportiva, realizar episodios de descarga emocional, ¿sí? Eso también. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, una actividad que sea placentera para el individuo, por ejemplo, salir a caminar, de pronto leer, escuchar música, son desconectarse un poco de todo y de hacer redes una actividad. Y todo lo demás puede ayudar un poquito, sí. ¿Las redes afectan? Pueden estresar un poquito más. Ya, aumenta un poquito más el estrés. Pero entonces ya sabemos también lo que tenemos que hacer con estas recomendaciones: mayor actividad física, comer también de manera saludable, desconectarse también cada cierto tiempo de las actividades diarias. Sí, puede ayudar, ojo, no es que no se va a presentar la enfermedad, pero puede ayudar muchísimo. Si la persona está padeciendo esto, claro que ayuda notablemente también a bajar los niveles de estrés y también a adherirse al tratamiento. Le agradecemos mucho por toda esta explicación. Un gusto, gracias. Conversamos con la doctora Helen Gómez, especialista en psiquiatría del Hospital Carlos Andrade Marín. Este trastorno bipolar es considerado una enfermedad mental. Hemos hablado de varias recomendaciones y a tomar mucha atención entonces en nuestro comportamiento, en los cambios también que podemos tener y también ver del otro. Si es que estamos viendo que el otro está teniendo también estos cambios, la mejor manera es ayudarle y acompañarle. Y en este caso es acompañarle al médico. Con esta información despedimos a fondo en esta mañana y les invitamos a seguir con la programación de Gamavisión. Tengan todos un excelente día.